Es el Día de las Madres. Mi hijo millonario llegó a visitarme y me preguntó: ¿estás disfrutando de los 7.000 mensuales, mamá? Me quedé helada y respondí: hijo, la parroquia me está ayudando a salir adelante. Fue entonces cuando su esposa ambiciosa apareció en la entrada. Qué bueno tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final de mi relato y dime, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Así sabré hasta dónde llega esta historia. El timbre sonó exactamente a las 3 de la tarde, como siempre que Julián venía. Después de 63 años viviendo bajo este mismo techo, aprendí a distinguir el sonido que anunciaba las visitas más esperadas. Y hoy era el Día de las Madres. Me apresuré a abrir la puerta limpiándome las manos en el delantal que siempre llevo cuando cocino. Había preparado enchiladas con pollo, el platillo que mi hijo Sho adoraba desde niño. El aroma se expandía por toda la casa, mezclándose con el perfume de los jazmines que corté del jardín para adornar la mesa. Mamá. Julián me abrazó con esa sonrisa impecable que conservaba desde pequeño, la misma que usaba cada vez que estaba orgulloso de sí mismo. Vestía un traje finísimo de esos que cuestan más que lo que yo gasto en varios meses. Sus zapatos estaban tan lustrados que podía ver mi reflejo en ellos. Hijo querido, qué alegría tenerte aquí. Le di un beso en la mejilla, notando el aroma de su loción costosa tan distinta al jabón sencillo que yo utilizo. Pasa, pasa, todo está listo. Verónica entró detrás, como siempre. Mi nuera llevaba un vestido blanco que seguramente costaba más que medio año de renta mía. Sus uñas perfectamente pintadas sostenían un ramo de flores de lujo, mientras me daba un abrazo que se sintió forzado, sin calor humano. «Feliz Día de las Madres, Teresa», dijo con esa dulzura impostada que nunca logró engañarme. Había en su mirada algo inquietante, como si siempre estuviera midiendo y calculando. Nos acomodamos en la sala, el mismo lugar donde Julián jugaba de niño, donde estudiaba para sus exámenes de la universidad, donde anunció que se casaría con Verónica hace 5 años. Los muebles eran antiguos pero bien conservados. Cada cojín en su sitio, cada superficie impecable, aunque ya no tuviera recursos para comprar los productos de limpieza de antes. «Mamá». Julián se sentó en el sillón principal, el que había sido de su padre antes de morir hace una década. «Tengo que preguntarte algo importante». Su voz cambió. Ya no era el hijo cariñoso que había llegado sonriente. Había un tono serio pesado que me apretó el estómago. Verónica se sentó a su lado callada mucho más de lo normal. «Dime, hijo». «Sabes que puedes preguntarme lo que quieras». Julián me miró fijamente con la misma intensidad que tenía su padre. «¿Estás contenta con los 7.000 pesos que te mando cada mes, mamá?» El mundo se detuvo. 7.000 pesos cada mes. Esas palabras resonaban en mi cabeza como campanas lejanas. Sentí que el aire se espesaba, imposible de respirar. «¿Qué dices, hijo?» Mi voz sonó frágil, apenas un susurro. «Los 7.000 pesos mensuales, mamá, te los he estado enviando puntualmente desde hace 8 meses. Quiero que vivas cómoda sin carencias». Julián sonrió satisfecho, esperando mi gratitud. Pero yo no entendía nada. 7.000 pesos mensuales. Si hubiera recibido esa cantidad, mi vida habría sido otra. No tendría que acudir a la parroquia de San Miguel cada semana por la despensa que organizan las hermanas. No tendría que contar peso por peso antes de ir al mercado. No tendría que pedirle a don Ramiro, mi vecino, que me ayudara para pagar la luz cuando se acumulaba la deuda. «Julián», murmuré sintiendo mi corazón acelerarse. «Hijo, yo no he recibido ni un centavo tuyo». Su sonrisa desapareció al instante. «¿Cómo que no has recibido dinero?» «Mamá, yo te mando 7.000 pesos el día 15 de cada mes.
Verónica se encarga de entregártelos en persona. Mis ojos se volvieron hacia Verónica sin pensarlo. Había estado inmóvil durante toda la conversación, pero ahora su rostro cambió de golpe. Ya no mostraba ese gesto calculador de siempre. Ahora estaba pálida, asustada. «Tú vienes cada mes, ¿verdad?», insistió Julián mirándola. «Me dijo que ustedes conversaban, que te entregaba el dinero y que siempre le agradecías con cariño». Sentí como si un hoyo enorme se abriera en mi estómago. Verónica venía a verme, sí, pero no cada mes. Tal vez una vez cada 3 o 4 meses. Y siempre eran encuentros rápidos, tensos, donde apenas cruzábamos palabras de compromiso. Nunca jamás me había dado dinero. «Hijo», mi voz ya temblaba, «tu esposa no me ha entregado ni un solo peso. Yo sobrevivo gracias a la parroquia de San Miguel. Cada semana voy por la despensa que organizan las hermanas y cuando se me acumula un recibo tengo que pedir apoyo a mis vecinos o a la iglesia». El silencio que vino después era tan pesado que me zumbaban los oídos. Julián miró a Verónica con un gesto que nunca antes le había visto. Sus ojos se endurecieron como cuando era niño y buscaba descubrir quién había roto algo valioso. «Verónica», dijo con una voz peligrosa, «¿qué está pasando aquí?». Ella se levantó de golpe del sillón. Le temblaban un poco las manos, pero intentó mostrar una sonrisa fingida. «Ay, Teresa, creo que te estás confundiendo. ¿No recuerdas nuestras visitas? Siempre charlamos un rato y te dejo el sobre con el dinero en la mesa de la cocina». Pero yo sabía perfectamente que eso no era verdad. Mi memoria estaba intacta. Recordaba cada detalle de cada día. Sentí la desesperación crecer en mi pecho, como un animal atrapado que quería escapar. «No, Verónica, eso no es cierto. Nunca me has entregado dinero. Si yo hubiera recibido 7.000 pesos cada mes, mi vida sería completamente distinta». Julián se levantó lentamente. En ese momento, se escuchó que alguien tocaba la puerta. Verónica casi corrió acá a abrirla, como buscando cualquier excusa para huir de la conversación. Al abrir me sorprendí al ver a la hermana Guadalupe de la parroquia de San Miguel, una mujer mayor de unos 70 años que coordinaba el programa de ayuda para familias con necesidad. «Buenas tardes, Teresa. Disculpa la molestia, pero vengo a dejarte la despensa de esta semana y a recordarte que mañana hay junta para organizar la colecta del próximo mes». La hermana Guadalupe entró con una bolsa de mandado llena de lo básico: arroz, frijoles, aceite, algunas latas de sardina. Era justo el tipo de ayuda que alguien sin ingresos estables necesita para sobrevivir. Julián miró la bolsa, luego a la hermana Guadalupe y después me miró a mí. Su expresión cambió por completo. Ya no había duda en sus ojos, solo una furia helada que me recordó a su padre cuando descubría una mentira. La hermana Guadalupe, sin imaginar el drama que se estaba viviendo, continuó hablando. «Teresa siempre es tan agradecida con el apoyo de la comunidad. Es una bendición poder acompañar a nuestros mayores que viven con recursos limitados». Verónica se quedó paralizada junto a la puerta, aferrada a la perilla, como si eso fuera lo único que la sostenía. Julián cerró los ojos unos segundos. Respiró profundo y al abrirlos, la furia ya se había transformado en algo peor, una decepción absoluta. En ese momento comprendí que algo esencial en mi familia había cambiado para siempre. La verdad había salido a la luz, pero el costo de esa verdad sería mucho más alto de lo que cualquiera podía imaginar. La hermana Guadalupe se marchó tras dejar la despensa, sin sospechar que había presenciado el instante que lo alteraría todo. El ambiente en la sala se había vuelto tan pesado que parecía que el aire costaba respirar. Julián permanecía de pie,
en medio de la habitación mirando alternativamente a Verónica y a mí, como si fuéramos piezas de un rompecabezas imposible de armar. «Verónica», dijo mi hijo con una voz que jamás le había escuchado, una voz que daba miedo. «Quiero que me digas exactamente qué está pasando aquí». Ella seguía junto a la puerta aún con la mano en la perilla. Su rostro había perdido todo el color y pequeñas gotas de sudor resbalaban por su frente aunque no hacía calor. «Julian, amor, creo que tu mamá está confundida. Ya sabes cómo son los mayores, a veces se les olvidan las cosas». Su tono sonaba agudo, desesperado. Esas palabras me hirieron más que cualquier golpe físico. «Confundidas se me olvidan las cosas». Yo que recordaba cada peso gastado, cada favor recibido cada día, en que debía elegir entre medicina o comida. «Verónica», interrumpí con una voz más firme de lo que pensé posible. «Yo no estoy confundida. No he recibido ni un solo peso de mi hijo en estos 8 meses. Si lo hubiera recibido no estaría sobreviviendo de la caridad de la iglesia». Julián caminó hacia su portafolio de piel elegante y sacó su celular. Sus dedos se movían con rapidez sobre la pantalla y yo podía notar la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula. «Vamos a aclarar esto ahora mismo», murmuró más para sí que para nosotras. «Aquí están todas las transferencias». Se acercó y me mostró la pantalla del teléfono. Una tras otra aparecían 8 transferencias de 7.000 pesos cada una, todas enviadas a una cuenta que, según él, era mía. «¿Ves, mamá? Aquí está todo. El 15 de octubre, el 15 de noviembre, el 15 de diciembre». Continuó enumerando fechas, pero yo apenas lo escuchaba. Algo pesado me estaba oprimiendo el pecho. «Julián, hijo, yo no tengo esa cuenta bancaria. La única que poseo es la que abrí hace 20 años en la sucursal de la esquina, y ahí solo tengo 300 pesos. Julián se detuvo de golpe, miró la pantalla, luego a mí, y enseguida dirigió la mirada hacia Verónica. Ella comenzó a retroceder hacia la puerta como un animal acorralado, buscando salida. «Verónica». La voz de Julián era ahora un susurro amenazante. «¿De quién es esta cuenta bancaria? Yo no sé de qué hablas, amor. Debe de haber algún error». Pero Julián ya estaba marcando un número en su celular. Escuché la voz lejana de alguien al otro lado, seguramente del banco. «Sí necesito verificar la información de una cuenta. Sí puedo dar mi identificación. Es una cuenta a la que he estado transfiriendo dinero». La llamada duró varios minutos. Mientras tanto, ni Verónica ni yo dijimos palabra, aunque podía sentir sus ojos clavados en mí. Cuando por fin la miré, noté algo que me recorrió la espalda como un escalofrío. Ya no estaba asustada, estaba furiosa, como si yo fuera la culpable. Julián colgó el teléfono y permaneció inmóvil unos segundos con los ojos cerrados. Cuando los abrió, supe que algo en mi hijo había cambiado para siempre. «La cuenta está a nombre de Verónica López de Méndez», dijo con una voz tan fría que parecía de hielo. «Mi esposa ha estado recibiendo el dinero que yo pensaba que enviaba a mi madre». El silencio fue absoluto. Ni los pájaros del jardín se escuchaban. Era como si el mundo entero se hubiese detenido para presenciar ese instante. Verónica soltó por fin la perilla y caminó hacia el centro de la sala. Pero en lugar de verse vencida, se enderezó y me miró con una expresión que me heló la sangre. «Está bien, sí. El dinero llegaba a mi cuenta, pero no es lo que piensan». Julián se acercó despacio con pasos firmes. «No es lo que pensamos, Verónica. Ese dinero era para mi madre». Lo estaba guardando para ella. Mintió sin pestañear. Quería reunir una suma grande para dársela como sorpresa. «Todo el dinero está guardado.
Pero yo sabía que no era cierto. Había visto cómo su vida había cambiado, vestidos nuevos, en cada visita joyas que nunca tuvo antes, y hasta un coche que dijo haber comprado con sus supuestos ahorros de la boutique. «Enséñanos ese dinero», ordenó Julián. «Está en la casa en nuestra caja fuerte. Podemos ir ahora mismo a buscarlo». Julián asintió y me miró. «Mamá, ¿quieres venir con nosotros?» La casa de mi hijo estaba en una colonia exclusiva llena de mansiones con jardines perfectos y autos de lujo en cada cochera. Siempre me había sentido fuera de lugar allí, pero esta vez lo que sentía era miedo. Al llegar, Verónica nos condujo hasta el estudio, donde tenían una caja fuerte empotrada en la pared. Con manos temblorosas marcó la clave y abrió la pesada puerta. Dentro había algunos documentos, unas joyas y un sobre blanco. Verónica lo tomó y se lo entregó a Julián. «Aquí está todo el dinero de tu mamá, los 56.000 pesos completos». Julián abrió el sobre. Dentro había billetes, pero al contarlos su expresión se endureció aún más. «Aquí solo hay 12.000 pesos, Verónica». «Bueno, tuve que usar un poco para gastos de la casa, pero siempre pensé reponerlo antes de dárselo a tu mamá». En ese momento entendí que no se trataba únicamente de dinero, sino de respeto, de confianza, de amor familiar. Verónica había tomado el dinero que mi hijo me enviaba con tanto cariño y lo había gastado en ella misma, mientras yo sobrevivía gracias a la caridad de la parroquia. «Gastos de la casa». Julián prácticamente rugió. «Verónica, ese dinero era para mi madre. Mi madre ha estado viviendo en la pobreza, mientras tú lo gastabas en vestidos y caprichos». «Julián, cálmate, puedo explicártelo todo». Pero él ya no la estaba escuchando. Se acercó al escritorio y encendió la laptop. Sus dedos volaban sobre el teclado con una furia contenida. «Voy a revisar todas nuestras cuentas, Verónica. Voy a ver exactamente en qué se usó el dinero de mi madre». Se fue entonces cuando vi cómo el rostro de Verónica se transformaba. La máscara de la esposa perfecta cayó, y lo que quedó era algo frío, calculador, sin remordimiento alguno. «Haz lo que quieras, Julián, pero recuerda que soy tu esposa. Tu madre no estará aquí para siempre, pero yo sí». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No solo había robado lo que me correspondía, sino que ahora me estaba amenazando recordándole a mi hijo que tendría que elegir entre nosotras dos. Y en ese instante, al ver a mi hijo paralizado entre la lealtad a su madre y el vínculo con su esposa, supe que lo peor estaba por venir. Los días que siguieron a esa tarde maldita se sintieron como una pesadilla de la que no podía despertar. Julián no me habló durante toda una semana, 7 días sin escuchar la voz de mi único hijo, sin saber si alguna vez se podría reparar lo que se había roto entre nosotros. Cuando finalmente me llamó su voz, sonaba cansada, como si hubiera envejecido varios años en pocos días. «Mamá, necesitamos hablar. Voy para allá». Llegó solo, sin Verónica, lo que me dio una chispa de esperanza. Tal vez había comprendido la verdad, tal vez había tomado la decisión correcta. Pero en cuanto entró en mi casa, su expresión me lo dijo todo. No venía como un hijo arrepentido, sino como un hombre que había tomado una decisión dura. «Mamá, siéntate, por favor». Su tono era formal, distante, como si yo fuera una desconocida en su oficina, y no la mujer que lo había llevado en su vientre 9 meses. Me senté en mi mecedora favorita, aquella donde lo arrullaba de niño, donde velé noches enteras cuando tenía fiebre, donde lo escuché llorar sus primeros desengaños adolescentes. Pero ahora me sentía como si estuviera en el banquillo de los acusados. «He estado pensando mucho en lo que pasó», empezó Julián evitando mis ojos.
Y creo que hay cosas que necesitas comprender. Dime, hijo, susurré con la voz más débil de lo que pensaba. Verónica cometió un error, sí, pero ha estado bajo mucha presión últimamente. Su trabajo en la boutique no va bien, y pensó que estaba haciendo lo correcto al guardar el dinero. No podía creer lo que escuchaba. Guardar el dinero. Mientras yo vivía de los frijoles que me daban en la parroquia. Julián, hijo, ella, gastó ese dinero en ropa, en joyas. No lo estaba guardando para mí. Mamá, entiendo tu enojo, pero Verónica es mi esposa, la madre de mis futuros hijos. No puedo abandonarla por un malentendido. Un malentendido. Esa palabra me dolió más que cualquier insulto. Mi hijo llamaba malentendido a que su esposa me hubiera robado y condenado a la pobreza durante 8 meses. Julián no es un malentendido, es robo, es mentira, es traición. Mamá, ya basta. Su voz se endureció. Verónica me lo explicó todo. Tenía miedo de decirte que guardaba el dinero, pensó que te ibas a enojar si no lo habías pedido directamente. No sabía cómo manejar la situación. Y por eso se compró vestidos nuevos. Por eso cambió de coche. Julián suspiró hondo como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía las cosas de adultos. Mamá, algunas de esas compras fueron necesarias para su trabajo. Ella debe lucir profesional y su coche viejo ya no servía. Cada palabra que salía de su boca me rompía un poco más el corazón. Podía ver que Verónica había trabajado en él, que había sembrado dudas sobre mí, que había construido una excusa para cada mentira. ¿Y qué hay del dinero que falta, Julián? Solo encontramos 12.000 pesos de los 56.000 que me mandaste. Verónica me explicó que tuvo algunos gastos médicos, que no quiso contarte cosas personales, pero que irá reponiendo el dinero poco a poco. Me quedé en silencio tratando de procesar. Mi hijo había decidido creer las mentiras de su esposa antes que la palabra de su madre. Julián había decidido que era más fácil pensar que yo estaba exagerando o confundida que aceptar que se había casado con una ladrona. Julián, dije al fin, ¿en serio crees que yo estaría mintiendo sobre esto? ¿Crees que inventaría una historia así? Por primera vez en toda la charla, me miró de frente, y lo que vi en sus ojos me partió el corazón. Vi duda. Vi a mi hijo preguntándose si su madre con 63 años ya estaba perdiendo la razón, si inventaba cosas por despecho o celos hacia su nuera. Mamá, no creo que mientas, pero creo que tal vez las cosas no son exactamente como las recuerdas. Aquellas palabras fueron una bofetada. Mi propio hijo dudaba de mi memoria, de mi juicio, de mi sinceridad. Verónica había sembrado la semilla de la desconfianza, y esa semilla había crecido hasta convertirse en un muro que ahora nos separaba. Está bien, Julián. Me levanté de la mecedora sintiéndome de repente anciana, agotada. Si eso es lo que piensas de tu madre, entonces no hay nada más que hablar. Mamá, no te pongas así. Solo intento ser justo con todos. ¿Justo? La risa amarga que salió de mi garganta sonó hueca. Justo es permitir que tu esposa se quede con el dinero que me mandabas, mientras yo dependo de la caridad. Justo es dudar de la palabra de tu propia madre. Julián también se levantó, pero se mantuvo lejos al otro extremo de la sala, como si nos separara una pared invisible. Mamá, Verónica aceptó devolverte el dinero poco a poco. Vamos a organizar un sistema diferente para las transferencias. Todo va a estar bien. No, Julián, no va a estar bien. Caminé hasta la ventana y observé el jardín donde él solía jugar de niño. Tu esposa me robó y me humilló y tú la proteges en lugar de defenderme a mí.
No es así, mamá. Yo no estoy eligiendo a nadie. Me giré y lo miré por última vez. Sí, hijo, sí estás eligiendo. Y tu decisión es más que evidente. Julián permaneció inmóvil como esperando que le diera permiso para irse en paz con su conciencia. Pero yo ya no tenía nada más que ofrecerle. Te amo, mamá. Siempre te voy a pelamar. Pero Verónica es mi esposa y tengo que proteger mi matrimonio. Y yo soy tu madre, Julián. Pero parece que eso ya no significa nada. Se marchó sin besarme, sin abrazarme, sin siquiera mirar atrás. Lo vi desde la ventana subirse a su coche lujoso y perderse en la esquina. En ese instante supe que no solo había perdido dinero, había perdido a mi hijo. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Julián no me llamó. No vino a visitarme, no respondió a mis mensajes. Era como si hubiera muerto para él, como si los 63 años de amor incondicional que le entregué hubieran desaparecido de su memoria. Pero lo peor fue cuando comenzaron los comentarios. La señora Ramírez, mi vecina de enfrente, me dijo que había visto a Verónica en el supermercado, quejándose con sus amigas de las suegras problemáticas, que inventan historias para llamar la atención. Don Ramiro, que tantas veces me ayudó a pagar los recibos de la luz, me contó que escuchó rumores de que yo estaba perdiendo la memoria y que por eso había tensiones en la familia. Verónica había iniciado una campaña silenciosa pero efectiva para destruir mi reputación. No me atacaba de frente, pero sembraba dudas sobre mi salud mental, sobre mi versión de los hechos, sobre mi capacidad para recordar con claridad. Y lo más doloroso era saber que Julián seguramente escuchaba esas mismas historias en casa, que cada noche Verónica le repetía lo confundida que estaba su madre, lo difícil que era convivir conmigo y lo mejor que sería para todos mantener distancia. Una tarde, mientras barría el patio, vi que un coche se detuvo frente a mi casa. Por un segundo mi corazón dio un brinco creyendo que era Julián, que venía a disculparse. Pero cuando vi bajar a Verónica sola, toda esperanza se desvaneció. Venía vestida con ropa nueva otra vez, cargando bolsas de tiendas caras. Se acercó a la puerta con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Hola, Teresa. ¿Podemos hablar?» La dejé entrar más por curiosidad que por cortesía. Quería escuchar cuál sería la nueva mentira que venía con Nesenie a contarme. «Vine a traerte esto», dijo sacando un sobre de su bolso. «Son 2000 pesos. Es parte del dinero que te debo». Tomé el sobre sintiendo el grosor de los billetes. Era dinero real, pero en mis manos se sentía sucio. «También quería disculparme contigo», continuó sentándose en mi sala como si fuera suya. «Sé que cometí errores, pero nunca fue mi intención lastimarte». «Tu intención era robarme». «No le digas robar, Teresa. Fue un malentendido, una mala decisión. Pero Julián y yo hemos hablado y vamos a hacer las cosas bien de ahora en adelante». Me senté frente a ella observando su rostro. No había remordimiento verdadero, no había culpa sincera. Solo había cálculo, estrategia, la satisfacción de quien sabe que lleva ventaja. «¿Qué quieres realmente, Verónica?» Su sonrisa se amplió más helada. «Quiero que tengamos una buena relación, Teresa, por el bien de Julián. Él está muy estresado con este conflicto y yo solo quiero que seamos una familia feliz». «¿Una familia feliz?», repetí. «¿Cómo puede haber felicidad si todo se sostiene en mentiras?» «No son mentiras, Teresa. Son diferentes perspectivas de los mismos hechos, y creo que sería mejor para todos dejar el pasado en el pasado». En ese instante comprendí por completo lo que ocurría. Verónica no había venido a disculparse ni a hacer las paces.
Había venido a imponer las reglas. Me estaba diciendo que había ganado que Julián estaba de su lado y que mi única opción era aceptar su versión si quería conservar algún vínculo con mi hijo. Su sonrisa se apagó por un segundo y en sus ojos brilló un destello peligroso. Bueno, Teresa, esa será tu decisión. Pero Julián es muy leal con quienes ama y ahora mismo la persona que más ama en el mundo soy yo. Se levantó, alisó su falda cara y caminó hacia la puerta. Piénsalo, Teresa. ¿De verdad quieres perder a tu hijo por orgullo? Cuando se fue me quedé en la sala con el sobre en la mano. Eran apenas 2.000 pesos, una mínima parte de lo que me había quitado. Pero significaban algo más. Era el precio de mi silencio, de mi dignidad de aceptar vivir en un mundo donde sus mentiras valían más que la verdad de una madre. Y por primera vez, desde que empezó aquella pesadilla, sentí que tal vez ya había perdido a mi hijo para siempre. 3 meses pasaron como una eternidad. 3 meses sin escuchar la voz de Julián, sin mensajes, sin llamadas, sin siquiera una palabra a través de alguien más. Era como si hubiera decidido que yo ya no existía, como si los 63 años de amor incondicional que le di se hubieran evaporado. Los 2.000 pesos que Verónica me dejó se acabaron rápido. Los gasté en medicinas para la presión que desde todo este problema se me había descontrolado, y en unos arreglos urgentes de la casa, el tinaco se rompió, y don Ramiro, mi vecino, me ayudó a repararlo, aunque tuve que pagarle los materiales. Volví a depender por completo de la despensa de la iglesia. Cada martes y viernes caminaba las 6 cuadras hasta la parroquia de San Miguel. Hacía fila junto a otras señoras mayores y familias con necesidades, y recibía mi bolsa con arroz, frijoles, aceite y unas cuantas latas. La hermana Guadalupe siempre me saludaba con una sonrisa sincera, aunque yo alcanzaba a notar la preocupación en su mirada. «Teresa, ¿estás segura de que no hay manera de que tu familia pueda apoyarte más?», me preguntó un martes por la tarde, mientras revisaba la lista de beneficiarios. No supe qué decirle. ¿Cómo se le explicas a una monja que tu único hijo te ha dado la espalda porque prefiere creer las mentiras de su esposa ladrona? ¿Cómo contarle que no solo perdiste el dinero, sino también el amor y el respeto de la única familia que tenías? Es complicado, hermana Guadalupe. Mi familia está pasando por un momento difícil. Ella sintió con comprensión sin insistir más. Era una mujer sabia acostumbrada así a escuchar demasiadas historias tristes en la comunidad. La humillación más grande llegó un jueves por la tarde. Había ido al mercado con los pocos pesos que me quedaban, tratando de estirarlos para comprar un poco de pollo que acompañara los frijoles de la despensa. Estaba en la carnicería de don Ernesto, donde había comprado durante años, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «¡Teresa!». Me giré y vi a doña Pilar, la mamá de uno de los amigos de la primaria de Julián. Aunque nos veíamos poco siempre, habíamos mantenido un trato cordial. «Doña Pilar, qué gusto verla», dije intentando sonar natural mientras don Ernesto envolvía mi pequeña compra de 200 gramos de pollo. «Ay, Teresa, me alegra encontrarte. Hace poco vi a tu nuera Verónica en el centro comercial nuevo». Mi estómago se encogió de inmediato. «¿Ah, sí?». Iba cargada con bolsas de boutiques carísimas. Parecía modelo muy arreglada. Doña Pilar sonrió, aunque había algo en su mirada que me inquietaba. Charlamos un rato y me dijo que Julián la consentía demasiado, que le daba todos los gustos. «¡Qué bueno!», murmuré mientras pagaba mis 200 pesos. Pero enseguida bajó la voz, con un tono más serio. «También me contó algo que me dejó pensando, Teresa». Sus palabras me tensaron.
Me dijo que últimamente andas un poco confundida, que a veces olvidas cosas o inventas situaciones que no ocurrieron. Sentí como si me echaran un balde de agua helada encima. ¿Qué cosas dijo exactamente? Ay, Teresa, no quiero meterme en líos familiares. Pero ella comentó que a veces acusas a la gente de cosas que no hicieron. Que Julián está muy preocupado por ti y que incluso están considerando llevarte con un especialista. Cada palabra me dolía como una puñalada. Verónica no solo me había robado ni convencido a mi hijo de que yo estaba loca, ahora estaba regando esa mentira por todo el vecindario, destruyendo mi reputación entre quienes me conocían desde hace años. Doña Pilar, dije intentando que mi voz no se quebrara, ¿usted cree que yo inventaría historias? Me miró con una mezcla de pena y nerviosismo. Mira, Teresa, te conozco desde hace años, y siempre has sido una mujer muy centrada. Pero la edad a veces nos juega malas pasadas. A mi madre en sus últimos años le pasó lo mismo, decía cosas sin sentido. Yo no estoy senil, Pilar. Claro que no, querida, pero tal vez sería bueno que fueras con un doctor, ¿no? Así tu familia se quedaría tranquila. Salí del mercado con un peso enorme en el pecho. No solo había perdido a mi hijo y había sido despojada por mi nuera, sino que ahora todo el barrio empezaba a pensar que estaba perdiendo la cabeza. Esa noche, sentada en mi mecedora mirando las fotos de Julián en la sala, comprendí lo sola que estaba. No tenía hermanos vivos, mis padres habían muerto hacía tiempo, y los pocos primos que quedaban estaban lejos en otros estados. Julián había sido mi única familia real, mi propósito, mi razón para seguir adelante después de la muerte de su padre. Y ahora no me quedaba nada. Los días se convirtieron en una rutina mecánica de pura supervivencia. Me levantaba, hacía eso. Quehacer de la casa, prendía un rato la televisión, cocinaba con lo poco que había y me acostaba temprano para no gastar luz. Los fines de semana eran los peores, porque antes eran los días en que Julián me visitaba, cuando mi casa se llenaba de risas y vida. Un sábado por la mañana estaba regando las plantas del jardín, cuando vi estacionarse un coche conocido frente a mi casa. Mi corazón se aceleró pensando que era Julián, pero cuando la puerta se abrió, bajó Verónica. Esta vez, no venía sola con ella. Apareció una mujer mayor que no conocía, vestida con ropa elegante, lentes caros y un aire de autoridad que me puso de inmediato en alerta. Verónica se acercó con su sonrisa fingida de siempre, mientras la mujer me observaba con ojos evaluadores, como si yo fuera un experimento. Hola, Teresa. Te presento a la doctora Marcela Ríos. Es especialista en problemas de memoria en adultos mayores. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Una doctora? Sí, intervino la doctora Ríos con voz profesional pero condescendiente. Su nuera me ha contado sobre algunos episodios preocupantes: confusión, pérdida de memoria, acusaciones sin fundamento hacia familiares. Yo no he tenido ningún episodio de confusión, respondí con la rabia creciendo en mi pecho. Señora Méndez, dijo la doctora hojeando una libreta que llevaba en la mano. Según me cuenta su familia, usted ha acusado a su nuera de robarle dinero que nunca existió, de inventar visitas que sí ocurrieron, de generar conflictos basados en situaciones irreales. Eso no es cierto. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Verónica sí me robó el dinero que mi hijo me mandaba. La doctora y Verónica intercambiaron una mirada que me hizo sentir como si fuera una niña haciendo un berrinche. Señora Méndez, continuó la doctora, la negación es muy común en estos casos. El deterioro cognitivo temprano suele manifestarse así.
Yo no tengo deterioro cognitivo, grité perdiendo el control. Verónica es una ladrona y mentirosa que ha convencido a mi hijo, Keishi. Esto sí me choca. Teresa, por favor, cálmate, dijo Verónica con voz suave, actuando como víctima frente a una anciana descontrolada. Mira cómo te pones, por eso estamos preocupados por ti. La doctora escribía rápido en su libreta. Agresividad, paranoia, acusaciones constantes hacia familiares. Sí, definitivamente hay que hacer estudios. Yo no necesito estudios. Necesito que mi hijo deje de creer las mentiras de esta mujer. Señora Méndez. La doctora cerró la libreta con aire de falsa compasión. Entiendo que esto es difícil, pero su familia solo quiere ayudarla. Hay medicamentos que pueden servir. ¡Fuera de mi casa!, grité sin poder contener las lágrimas de impotencia. Fuera las dos ahora mismo. Verónica y la doctora se marcharon, pero antes de subir al coche, alcancé a escuchar a la doctora decirle: definitivamente hay signos claros de deterioro. Voy a redactar un reporte para que inicien el proceso legal de tutela si es necesario. Esas palabras me helaron la sangre. Tutela. Querían declararme incapaz para que Julián y Verónica pudieran controlar mi vida entera. Esa noche no pegué los ojos. Caminé por la casa observando cada rincón, cada objeto, que había sido testigo de la vida que construí durante 63 años. Mi hogar donde crié a Julián, donde cuidé a mi esposo, hasta su último día donde viví, cada recuerdo importante. Y ahora querían arrebatármelo todo con las mentiras de una mujer que me había robado y manipulado a mi hijo para que me diera la espalda. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo más fuerte que la tristeza y la desesperación. Sentí una rabia fría calculadora creciendo en mi pecho, como un fuego que había estado apagado demasiado tiempo. No iba a permitir que me declararan loca. No íbamos a permitir que Verónica ganara por completo y definitivamente no iba a dejar que me quitaran mi casa y mi dignidad sin pelear. Pero para pelear necesitaba armas. Y por primera vez en meses, empecé a pensar como la mujer que había sobrevivido 63 años en este mundo, no como una víctima indefensa. La guerra apenas estaba empezando. La llamada llegó un martes por la mañana mientras preparaba mi té de canela. El teléfono sonó con esa insistencia que anuncia que algo importante está por suceder. Era un número desconocido, pero algo en mi interior me dijo que contestara. La señora Teresa Méndez. La voz era de un hombre joven profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es licenciado Andrés Salgado. Soy contador. Trabajo para su hijo Julián en su empresa. ¿Podría visitarla esta tarde? Es muy importante. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Está todo bien con Julián? Su hijo está bien, señora, pero necesito hablar con usted sobre algunas irregularidades que he encontrado en las cuentas. Esa tarde el licenciado Salgado llegó a mi casa con una carpeta gruesa llena de papeles. Era un hombre de unos 40 años de semblante serio y lentes que le daban un aire muy formal. Pero al mirarme vi una chispa de sinceridad en sus ojos. Señora Méndez, lo que voy a mostrarle puede ser muy doloroso, pero creo que usted tiene derecho a saberlo. Se sentó en mi sala y abrió la carpeta sobre la mesa. Dentro había estados de cuenta, copias de transferencias y reportes que yo no comprendía del todo, pero que claramente mostraban movimientos de dinero. Como contador de su hijo, tengo acceso a las cuentas de la empresa y a algunas personales que maneja a través de nosotros. Hace unas semanas, Julián me pidió que revisara las transferencias
que le ha estado mandando a usted. ¿Él le pidió eso? Sí. Creo que ya empezaba a tener dudas sobre lo que su esposa le decía. El licenciado señaló una serie de números en el papel. Estas son las transferencias de los últimos 8 meses. 56.000 pesos en total, enviados a una cuenta a nombre de Verónica López de Méndez. Eso ya lo sabía. Sí, pero lo que no sabían es lo que pasó después. Pasó la hoja. Mire estos movimientos. Cada vez que el dinero llegaba a la cuenta de su nuera, lo transfería de inmediato a otra cuenta personal, en un banco distinto. Sentí la respiración entrecortada. Otra cuenta, una cuenta secreta que Julián no conocía. Y miren qué se gastó ese dinero. Me mostró una larga lista de compras. Ropa de diseñador, joyas, tratamientos estéticos. Viajes incluso pagos de un apartamento que está rentando en el centro de la ciudad. ¿Un apartamento? ¿Para qué quiere Verónica un apartamento? El licenciado me miró con seriedad. Señora Méndez, creo que su nuera está planeando divorciarse de su hijo. El apartamento está a su nombre. Ha estado acumulando bienes personales y moviendo dinero a cuentas que Julián no puede tocar. Sentí que el mundo se detenía. ¿Julián sabe esto? Todavía no. Terminé la investigación apenas anoche. Pero hay más. Sacó otro grupo de documentos. También encontré que ha estado usando la tarjeta de crédito corporativa de su hijo para gastos personales. En total ha desviado casi 200.000 pesos en los últimos 2 años. 200.000 pesos. Una cantidad que yo ni siquiera podía imaginar mientras yo sobrevivía con frijoles de la parroquia y pidiendo ayuda para pagar la luz. ¿Licenciado va a mostrarle esto a Julián? Sí, señora. De hecho, tengo una cita con él mañana por la mañana, pero quise hablar con usted primero porque creo que necesitará apoyo cuando todo esto salga a la luz. Esa noche no pegué los ojos. Me revolvía en la cama pensando en todo lo que el licenciado Salgado me había mostrado. No era solo que Verónica me hubiera robado a mí, también le había estado robando a Julián planeando abandonarlo, después de sangrarlo económicamente. Y lo más cruel era saber que mi hijo había estado defendiendo hacia una mujer que lo traicionaba de la peor manera. Al día siguiente, cerca del mediodía, escuché un coche frenar de golpe frente a mi casa. Miré por la ventana y vi a Julián bajarse con el rostro descompuesto. Venía casi corriendo hacia mi puerta y entendí que ya había hablado con el licenciado Salgado. Cuando abrí mi hijo, parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Sus ojos estaban hinchados, la ropa arrugada y en las manos llevaba la misma carpeta que yo había visto el día anterior. Mamá. Su voz sonó quebrada. Perdóname, por favor, perdóname. Se dejó caer en mis brazos como cuando era niño y tenía pesadillas. Lloró en mi hombro durante varios minutos mientras yo le acariciaba el cabello, como lo hice tantas veces en su infancia. Mamá tenía razón en todo. Verónica no es la mujer que yo pensaba. Lo llevé a la sala y le di un vaso de agua. Estaba destrozado, completamente derrumbado. El licenciado Salgado me enseñó todo esta mañana. Los estados de cuenta, las transferencias, el apartamento secreto, las tarjetas, todo. Se cubrió el rostro con las manos. Mamá me ha estado robando durante años. No solo a ti, también a mí. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Cuando volví a la casa después de la reunión con Salgado ya no estaba. Se llevó sus cosas, vació la caja fuerte y dejó esto. Me mostró una carta escrita a mano. La letra era elegante, pero el contenido era veneno puro. Julián, para cuando leas esto ya me habré ido.
Nuestro matrimonio fue un error desde el principio. Nunca me diste lo que merecía. Siempre pusiste a tu madre por encima de mí. Me voy con alguien que sí sabe valorarme. No intentes buscarme. Ya hablé con un abogado y voy a pedir el divorcio. Verónica, ¿con alguien más? Pregunté, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Sí, mamá. Parece que llevaba meses viéndose con otro hombre. El apartamento no era para ella sola. Julián se quebró otra vez. Mamá, fui un imbécil. La defendí cuando tú me decías la verdad. Dudé de mi propia madre por una mujer que me estaba engañando en todo. Lo abracé sintiendo cómo temblaba en mis brazos. Julián, hijo, ella te manipuló. Eso hacen personas como ella. Pero yo debería haber sabido mejor. Tú eres mi madre. Tú me conoces desde antes de nacer. ¿Cómo pude dudar de ti? Porque ella era muy buena en fingir, hijo. Y porque tú querías creer que habías encontrado el amor verdadero. Nos quedamos abrazados largo rato. Por primera vez en meses, sentí que recuperaba a mi hijo. No al hombre que defendía a una mentirosa, sino al niño que crié con valores y amor. Mamá, voy a poner a arreglar todo. Te devolveré cada peso que ella te robó con intereses. Voy a cubrir todos tus gastos médicos, lo que necesites. Voy a... Julián. Lo interrumpí suavemente. El dinero no es lo más importante. Entonces, ¿qué lo es? Lo más importante es que aprendas que nunca vuelvas a dudar de quienes realmente te aman, solo porque alguien más te endulza el oído con mentiras. Él asintió secándose las lágrimas. ¿Me puedes perdonar, mamá? Ya te perdoné desde el momento en que tocaste mi puerta, hijo. Pero mientras lo abrazaba sabía que aunque había recuperado a Julián las cicatrices de esos meses, no se borrarían fácilmente. Había perdido la confianza en mi propio hijo. Había sobrevivido a la miseria mientras mi nuera gastaba mi dinero en lujos. Había sido humillada en el vecindario y casi me habían declarado incapaz. El perdón hacia mi hijo era sincero, pero también necesitaba que Julián entendiera que nada podía volver a ser como antes. Esta experiencia nos había marcado a los dos, y la nueva relación que construyéramos debía ser distinta. Julián, dije finalmente, hay algo más de lo que necesitamos hablar. ¿Qué cosa, mamá? La doctora que Verónica trajo aquí. El reporte que redactó diciendo que yo estaba perdiendo la razón. El rostro de Julián se ensombreció. Mamá, eso fue idea de Verónica. Ella me convenció de que estabas teniendo problemas de memoria, que necesitabas ayuda médica. ¿Y tú creíste necesario traer a una doctora sin consultarme? Julián bajó la cabeza con vergüenza. Sí, mamá. Y me arrepiento profundamente. Bien, porque esa doctora levantó un informe oficial, y ese documento pudo haberse usado para quitarme mi casa, mi independencia, mi dignidad. Mamá, yo jamás habría permitido... Julián, ya permitiste que Verónica manejara la situación durante meses. ¿Qué me asegura que no habrías permitido que me despojaran de mi casa también? Nos quedamos en silencio mirándonos. Era una pregunta dura pero necesaria. Julián tenía que comprender el alcance del daño no solo por el dinero robado, sino por la traición de su confianza. Tienes razón, mamá. No tengo derecho a pedirte que confíes en mí, otra vez no después de lo que pasó. No, hijo, no lo tienes. Pero sí tienes la oportunidad de ganarte esa confianza de nuevo. Asintió despacio. ¿Qué necesitas que haga? Primero quiero que vayas con esa doctora y le exijas que retire su reporte. Quiero que quede claro oficialmente que no tengo ningún problema de memoria. Hecho. Segundo, quiero que recuperes cada peso que Verónica robó. No solo lo mío, también lo que te quitó a ti.
Ya estoy trabajando en eso con el licenciado Salgado. Y tercero, dije mirándolo directo a los ojos, quiero que entiendas que nuestra relación será distinta de ahora en adelante. Yo te amo, Julián, pero ya no aceptaré que me trates como una carga, ni que dudes de mí tan fácilmente. Lo entiendo, mamá. Te lo juro, y prometo que dedicaré el resto de mi vida a demostrarte que merezco tu perdón. Lo observé un buen rato buscando en su rostro señales de sinceridad. Lo que vi fue a un hombre roto que finalmente había aprendido a base de dolor el valor de la familia verdadera. Está bien, Julián. Vamos a intentarlo. Pero mientras nos abrazábamos otra vez, yo sabía que aunque Verónica se había marchado, las consecuencias de sus mentiras seguirían acompañándonos por mucho tiempo. La diferencia era que ahora las enfrentaríamos juntos, madre e hijo, y no como enemigos divididos por los engaños de una extraña. 6 meses después de que Verónica desapareciera de nuestras vidas, la calma empezó a asentarse como el polvo después de una tormenta. Julián había cumplido sus promesas, recuperó todo el dinero, logró que la doctora Ríos retirara oficialmente su reporte y se divorció de Verónica sin reclamar bienes. Ella se llevó lo que pudo y se esfumó con su amante, dejando tras de sí deudas y mentiras. Pero los cambios más importantes no fueron legales ni económicos, fueron entre nosotros. Julián me visitaba cada domingo como lo hacía antes de casarse con Verónica. Aunque estas visitas eran distintas, ya no llegaba como el hijo exitoso que venía a ver a su madre pobre, con condescendencia, sino como un hombre humilde que había aprendido el valor de la familia de la manera más dolorosa posible. «Mamá», me dijo un domingo mientras comíamos el mole que le había preparado, «he estado pensando en algo. Dime, hijo, ¿te gustaría venir a vivir conmigo? La casa se siente muy vacía y creo que me haría bien tenerte cerca». La propuesta me tomó por sorpresa. La casa de Julián era amplia, elegante, llena de comodidades que yo jamás había tenido. Pero después de todo lo vivido, la idea de depender de él otra vez, aunque fuera con las mejores intenciones, me resultaba incómoda. «Julián, te agradezco la oferta, pero estoy bien aquí en mi casa». «Pero mamá, podrías tener tu propia habitación, tu baño privado. Ya no tendrías que preocuparte por los gastos». «Hijo», lo interrumpí con suavidad, «no se trata de comodidades, se trata de mi independencia». Vi la confusión en sus ojos. Para él, después de todo lo ocurrido, lo natural era que yo deseara la seguridad de estar cerca, de ser cuidada y protegida. «No lo entiendo, mamá. Julián, durante los meses en que Verónica me robó y tú me diste la espalda, aprendí algo fundamental. Aprendí que puedo salir adelante sola. Aprendí que no necesito que nadie me cuide para conservar mi dignidad. Pero yo quiero cuidarte, mamá. Quiero compensarte por todo lo que te hice pasar. Y te lo agradezco, hijo, de corazón. Pero la forma de compensarme no es haciéndome depender de ti otra vez, sino respetando mi derecho a decidir por mí misma». Julián guardó silencio procesando mis palabras. Había madurado mucho en esos meses, pero aún le costaba comprender que yo también había cambiado. «Entonces, ¿qué quieres, mamá? Quiero que seamos familia, pero como iguales. Que me visites porque disfrutas mi compañía, no por obligación. Que respetes mis decisiones incluso cuando no las entiendas. Y quiero que nunca más dudes de mi palabra solo porque alguien más te diga lo contrario». «Lo entiendo», asintió lentamente. «Tú quieres amor, no lástima. Respeto, no caridad». «Exactamente. Establecimos nuevas reglas en nuestra relación. Julián me daba una cantidad razonable cada mes para mis gastos, pero depositada en mi propia cuenta bajo mi control total.
Me visitaba cada domingo, pero si algún día yo no quería visitas, él lo respetaba. Y lo más importante, había prometido que nunca más dejaría que una tercera persona interfiriera entre nosotros. La verdadera prueba de esos límites llegó 3 meses después, cuando Julián empezó a salir con alguien nuevo. Se llamaba Elena, era maestra de primaria divorciada con una hija de 8 años. Era una mujer sencilla, trabajadora, muy distinta a Verónica. Pero cuando Julián me la presentó, algo en su mirada me puso en alerta. «Es un placer conocerla, señora Méndez», me dijo Elena con una sonrisa que no me convenció del todo. «Julián me ha hablado mucho de usted». «Espero que cosas buenas», respondí, mientras la observaba con cautela. En las semanas siguientes empecé a notar ciertos detalles. Elena siempre encontraba excusas para que Julián no viniera los domingos. «Tenemos planes con mi hija». Mi familia organizó una comida. Poco a poco las visitas de Julián se fueron reduciendo. Un domingo, al ver que ya habían pasado 3 semanas sin verlo, hice algo que nunca había hecho, lo llamé yo. «Hijo, ¿podemos hablar?» «Claro, mamá. ¿Pasa algo?» «Sí, pasa algo. No te he visto en 3 semanas». Hubo una pausa incómoda. «Mamá, es que Elena ha tenido muchas reuniones familiares y quiere que yo la acompañe». «Julián», lo interrumpí. «¿Recuerdas la conversación que tuvimos sobre no permitir que terceros se metieran en nuestra relación?» Hubo otro silencio. «Sí, mamá». «Bien, porque eso es justo lo que está pasando otra vez». «No, mamá, no es lo mismo. Elena no es como Verónica». «Tal vez no, hijo, pero los patrones son muy parecidos. Ella te está alejando poco a poco de mí, y tú se lo estás permitiendo». «Mamá, lo que ella quiere es que conozcan a su familia, que me integre». «¿Y qué hay de tu familia, Julián? ¿Qué hay de mí?» El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Elena no le había prohibido abiertamente visitarme, pero había hecho algo más sutil y eficaz. Había llenado cada espacio libre de Julián con actividades en las que yo no estaba incluida. «Mamá, no quiero discutir contigo por esto». «No estamos discutiendo, hijo. Estamos teniendo una conversación honesta, y la verdad es esta. Si quieres tener una relación conmigo, tendrás que hacer espacio para esa relación. Si Elena no puede entenderlo, entonces quizás no sea la mujer indicada para ti». «Mamá, eso no es justo. Elena es una buena mujer». «Puede ser, pero una buena mujer para ti debe ser alguien que respete la relación que tienes con tu madre, no alguien que intente reemplazarla o reducir su importancia». Colgué el teléfono con una tranquilidad extraña. Había dicho lo que necesitaba decir. Había marcado mis límites con claridad. Ahora Julián debía decidir qué era más importante para él. Pasaron 2 semanas sin noticias suyas. 2 semanas en las que me pregunté si había sido demasiado dura, si había perdido otra vez a mi hijo, por exigir demasiado. Pero el tercer domingo escuché el timbre a las 3 en punto de la tarde. Al abrir la puerta, lo encontré ahí solo. «Hola, mamá». «Hola, hijo. Elena y yo terminamos». Lo dejé entrar sin hacer preguntas. Preparé café y nos sentamos en la sala como lo habíamos hecho tantas veces antes. «¿Quieres contarme qué pasó?» Julián soltó un largo suspiro. Le expliqué que necesitaba mantener mi relación contigo, que los domingos eran nuestro tiempo. Ella dijo que lo entendía, pero luego empezó a hacer comentarios de que yo era un hombre de mamá, que tenía que independizarme de ti. «¿Y qué le respondiste?» Le dije que mi madre había estado ahí toda mi vida, que lo sacrificó todo por darme un buen futuro. Le aclaré que respetarte y mantener un vínculo contigo no es ser un hombre de mamá,
sino ser un buen hijo. Sentí una calidez recorrer mi pecho. ¿Y ella qué contestó? Que tenía que elegir o una relación seria con ella, o seguir siendo dependiente de mi madre. Julián me miró directo a los ojos. Así que elegí. ¿No te arrepientes? No, mamá. Aprendí mi lección con Verónica. No voy a permitir que nadie más me haga escoger entre el amor y la lealtad. La mujer correcta para mí sabrá entender que tú eres parte de mi vida, y eso no es negociable. Nos quedamos un rato en silencio disfrutando el café y la paz que por fin habíamos encontrado. Mamá, dijo Julián al cabo de un rato, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo supiste que tenías que ser tan firme conmigo? ¿Cómo supiste que no debías dejar que alguien más interfiriera? Pensé un instante antes de responder. Porque durante los meses que estuvimos distanciados, aprendí algo esencial, hijo. Aprendí que es mejor estar sola con dignidad que acompañada y sin respeto. ¿No tienes miedo de quedarte sola? No, Julián, porque ahora sé distinguir entre estar sola y estar abandonada. Estar sola es una decisión para proteger tu paz. Estar abandonada es lo que hacen otros cuando no valoran lo que tienes para dar. Julián asintió despacio. Creo que yo también aprendí esa diferencia. Espero que sí, hijo, porque la próxima mujer que entre a tu vida tendrá que entender que respetarme a mí es parte de respetarte a ti. Conversamos hasta que cayó la noche. Julián me ayudó a lavar los platos como hacía cuando era joven, y antes de irse, me abrazó con la misma intensidad de cuando era un niño. Te amo, mamá, y te prometo que nunca más dejaré que nadie me haga dudar de eso. Yo también te amo, hijo. Cuando se fue me quedé en mi mecedora mirando las fotos de la sala imágenes de Julián de pequeño de mi esposo, de una vida construida con amor y sacrificios. Había perdido dinero, tiempo y la inocencia de creer que todos eran incapaces de traicionar por dinero. Pero había ganado algo más valioso. Había ganado respeto propio, límites firmes y una relación con mi hijo basada en el respeto mutuo, no en la obligación ni en la culpa. Verónica había pensado que destruyendo mi relación con Julián tendría control sobre él y acceso a su dinero. Pero al final su traición había fortalecido nuestro lazo de una forma que nunca hubiera sido posible sin esa prueba de fuego. Ahora cuando me levanto cada mañana no lo hago como una víctima de las circunstancias. Me levanto como una mujer que sobrevivió, que luchó y que venció. No a través de la venganza ruidosa, sino de la dignidad silenciosa y de los límites inquebrantables. Y esa, pensé mientras apagaba las luces para dormir, era la mejor venganza de todas. Vivir bien con respeto propio y con el amor de mi hijo, recuperado bajo los términos que yo misma establecí. La guerra había terminado. Y yo había ganado.